Capítulo 246. Marco, tras salir de la residencia de César, se dirigió directamente hacia donde estaban detenidos los asesinos. En el camino, ciudadanos se le acercaron preguntando su opinión sobre el intento de asesinato. De hecho, acabo de hablar con César. La decisión sobre este asunto se tomará completamente según la voluntad de César. Y creo que eso es lo correcto. Ante la respuesta contundente de Marco, los ciudadanos se dispersaron muy satisfechos. Ellos naturalmente pensaban que César dictaría la pena de muerte, pero incluso si no fuera así, lo aceptarían si era la voluntad de César. De hecho, podrían incluso alabar a César por elegir el exilio según la ley romana, a pesar de que se trataba de asesinos que atentaron contra su vida. Los asesinos que ignoraron la ley romana y blandieron armas en la sagrada curia del Senado. Y César, que castigó incluso a tales personas siguiendo el procedimiento legal. La diferencia era tan clara que hasta un niño de 3 años podría saber quién actuaba correctamente. Probablemente, cuando se anunciara la decisión, los ciudadanos cambiarían drásticamente su actitud, como si nunca hubieran pedido la muerte de los asesinos, y alabarían la clemencia de César. De hecho, lo que más temía a César era que los asesinos mantuvieran hasta el final su justificación y sacrificaran sus vidas. Aunque ahora los ciudadanos enfurecidos abogaran activamente por la pena de muerte, estas cosas siempre se reevalúan con el paso del tiempo. Si los asesinos realmente sacrificaban sus vidas por la restauración de la República, esto podría convertirse en una carga política para César en el futuro. Inevitablemente surgirían voces diciendo que ejecutarlos a todos había sido demasiado severo. César siempre había argumentado sobre la ilegalidad de la recomendación final, y podría ser criticado por utilizarla él mismo. Si la facción aristocrática realmente pensaba sacrificar sus vidas para detener a César, debería haber aprovechado estos puntos. Sin embargo, tanto César como Marco estaban seguros. No había ni uno solo entre los asesinos con tal espíritu. Y la predicción se cumplió exactamente. Hasta antes de la llegada de Marco, los asesinos estaban prácticamente en estado de pánico. La restauración de la República o la eliminación de un dictador por una causa noble ya no estaban en sus mentes. Aunque estaban detenidos, naturalmente les llegaban noticias de la ciudad de Roma a través de los soldados, y los gritos de los ciudadanos enfurecidos resonaban constantemente en sus oídos. Casio y Décimo, quienes habían liderado confiadamente el asesinato, se sujetaban la cabeza con ambas manos, suspirando constantemente. Trebonio no era muy diferente. Golpeaba su frente contra la pared, lamentándose de cómo habían llegado a esta situación. ¿Dónde nos equivocamos? Casio levantó débilmente la cabeza y respondió. Claramente, hubo una filtración en el plan. El traidor sin duda fue Bruto. Trebonio miró con ojos afilados a Casio y gritó. Fuiste tú quien quiso atraer a Bruto. No lo olvides. Si el plan fracasó por culpa de Bruto, entonces todo es culpa tuya. ¿Mi culpa? Cuando sugerí atraer a Bruto, ¿no estuvieron todos los presentes de acuerdo? Si al menos una persona hubiera sugerido reconsiderarlo, admitiría que es mi culpa. Eso fue solo porque parecías tan seguro de poder atraerlo. Porque el linaje del fundador de la República uniéndose a nosotros tendría un gran significado simbólico. Pero mira en qué situación estamos. Décimo, que se lamentaba silenciosamente, murmuró en voz baja. ¿Cómo puede alguien que lleva la sangre de Bruto traicionar a la República? No puedo entenderlo. Todos asintieron como si estuvieran de acuerdo con sus palabras. Aunque las circunstancias parecían confirmar la traición de Bruto, aún les resultaba difícil creerlo. Trebonio, rechinando los dientes, expresó una conjetura llena de odio. Parece que el rumor de que su verdadero padre es César era cierto. En ese caso, no lleva la sangre de Bruto. Es descendiente de los Julios y los Servios. Trebonio, ¿eso es solo un rumor? Si no fuera un rumor, no estaríamos en esta situación. Aún no ha terminado todo. El señor Cicerón está fuera. Si contacta con Marco, seguramente encontrará alguna solución. Décimo, esforzándose por mantener la calma, palmeó el hombro de Trebonio. Fue justo en ese momento cuando Marco entró en la habitación. Trebonio, que estaba a punto de añadir otro comentario negativo, al ver a Marco, corrió apresuradamente hacia él y se aferró al borde de su toga. Marco. Te estábamos esperando. ¿Cuál es la situación? Tú puedes salvarnos, ¿verdad? ¿Eh?
Cálmese. Primero les explicaré el plan a seguir. Marco, apartando suavemente la mano de Trebonio, miró a su alrededor. Los asesinos esperaban con ojos llenos de un atisbo de esperanza a que él hablara. En primer lugar, no preguntaré por qué hicieron esto. Discutir sobre lo que ya pasó no cambiará nada. Sin embargo, la situación fuera no es buena. Como ya habrán oído, los ciudadanos están exigiendo su ejecución sumaria. Muchos están haciendo protestas frente a la casa del cónsul, pidiendo que se invoque la recomendación final del Senado. ¿La recomendación final? ¿Qué es esto? Casio abrió la boca asombrado. Simplemente estaba atónito ante el hecho de que el arma extralegal para proteger los intereses del Senado pudiera volverse contra ellos. Y no podía dejar de reconocer que habían sido completamente marginados de la corriente principal. Trebonio preguntó con expresión llena de ansiedad. ¿Crees que se invocará la recomendación final? Es decir, César, ¿lo permitirá? Décimo añadió bruscamente. ¿Qué necesidad tiene César de permitirlo? Simplemente puede quedarse mirando cómo el cónsul invoca la recomendación final. No, pero César, siempre ha criticado la ilegalidad de la recomendación final. Ah, entonces ¿crees que César mantendrá sus convicciones políticas y frenará la recomendación final dirigida contra nosotros? Imposible. No necesita tomar la iniciativa para matarnos, simplemente puede fingir impotencia y observar. ¿Por qué rechazaría eso? Un maestro de la política como César. Ante el frío análisis de Décimo, la desesperación se apoderó de los rostros de los asesinos. Al escucharlo, se dieron cuenta de que César no tenía ninguna razón para salvarles la vida. Lógicamente, siendo esta la oportunidad perfecta para arrancar los pilares de la facción aristocrática, él no la rechazaría. Marco intervino rápidamente en la conversación antes de que los asesinos volvieran a caer en estado de pánico. No se preocupen demasiado. Por eso estoy aquí. Ya he hablado con César. Dijo que les dará 2 opciones para que elijan a su gusto. ¿Tenemos opciones? ¿De verdad? Sí. Primero, si desean proclamarse hasta el final como defensores de la República, dijo que los llevará a juicio según sus deseos. Aunque creo que todos saben cuál será el resultado. Los asesinos, unánimemente, pisotearon impacientemente, como instando a que mencionara rápidamente la siguiente opción. ¿Quién estaría tan loco como para aceptar un juicio? Obviamente se invocaría la recomendación final y serían ejecutados sin ni siquiera poder elegir el exilio. Aunque gritaran que fue por la República, no había nadie ahora que los escuchara. El único pensamiento que dominaba las mentes de los asesinos era el deseo de vivir. Marco, conociendo muy bien este hecho, naturalmente les abrió la única vía de escape que podían elegir. La segunda opción es el exilio permanente. Naturalmente, todos sus bienes pasarán al tesoro de Roma. Sugerí Grecia, pero César parece haber juzgado que eso sería más un retiro que un exilio. El lugar de exilio se ha decidido. El sur del reino nabateo, en la península arábiga. ¿La península arábiga? ¿Dónde está eso? Es una región que sometí anteriormente. Está al este, cruzando el Mar Rojo desde África. Los asesinos intercambiaron miradas llenas de emociones complejas. Sin embargo, en lo profundo de sus ojos había luz de alivio. Habían pensado que morirían sin remedio, pero ahora sentían que veían un rayo de esperanza. Aunque era humillante para senadores ser desterrados a una región de la que nunca habían oído hablar, al menos podían salvar sus vidas. La mayoría de los reunidos podían conformarse solo con eso. De hecho, lo único que lamentaban ahora era si podrían llevarse algo de sus propiedades. Trebonio, como si nunca hubiera tenido una expresión de muerte, sonrió de oreja a oreja. Como era de esperar de Marco. Sabía que podrías convencer a César. Pero, ¿cómo lo convenciste? Le persuadí de que ejecutar a nobles destacados no sería bueno desde una perspectiva humanitaria y también podría ser una carga política en el futuro. Afortunadamente, siendo alguien de cálculo rápido, lo aceptó sin problemas. Es cierto. Ejecutar a patricios como nosotros también habría sido bastante problemático para él. No es uno, sino más de 20. Pero, ¿realmente tenemos que ir a Arabia? Creo que sería mejor ir a Egipto, preguntó Casio. Para ellos, Arabia solo era conocida como una región donde deambulaban bárbaros desnudos. El sur de Arabia alberga reinos respetables.
Aunque es una región más calurosa que Roma, no les faltará nada para vivir. Ah, ¿sí? Entonces es un alivio. Si es un lugar civilizado, será tolerable. Si aguantamos allí unos años, ¿podrías llamarnos de vuelta a Roma? Roma podría ser difícil, pero quizás podríamos cambiar el lugar de exilio a Siria. Incluso con solo esas palabras, los asesinos estaban muy satisfechos. Habían oído rumores de que Antioquía se había desarrollado tremendamente y se había convertido en una metrópolis comparable a Roma. Si pudieran quedarse en Antioquía, podrían soportar perfectamente la vida en el exilio. Entonces ve inmediatamente y dile a César que aceptamos gustosamente el exilio y que iremos a Arabia. Y también sería agradable si pudieras conseguir la garantía de que no revocará su decisión. Para eso, todos los presentes deben dejar constancia por escrito de que aceptan el exilio sin comparecer ante el tribunal. Por supuesto que lo haremos. Aquí mismo, ahora. Los asesinos se apresuraron a firmar y sellar el papel que Marco les entregó. Con esto habían salvado sus vidas. Completamente aliviados, los asesinos se sentaron, suspirando de alivio o riendo a carcajadas, cada uno disfrutando de su alegría a su manera. Trebonio tomó la mano de Marco varias veces, agradeciéndole. Décimo y Casio no eran muy diferentes. La noble causa de matar a César y restaurar el orden republicano ya había desaparecido de sus mentes hacía tiempo. Si al menos salvaban sus vidas, podrían no preocuparse por el futuro de la república. Para ellos, lo más importante era salir ilesos de aquí, y la reconstrucción de la república era un asunto secundario. No hay necesidad de agradecerme. La distancia desde Roma hasta Arabia es considerable, así que deben prepararse bien. Les deseo buena suerte. Marco dejó algunos consejos indiferentemente y se marchó. Así es. La distancia de Roma a Arabia es tremendamente larga. No solo es un problema de distancia física, sino que requiere un largo viaje en barco. ¿Quién sabe qué podría ocurrir? Capítulo 247. Finalmente, todos los implicados en el intento de asesinato, sin excepción, aceptaron el exilio y firmaron una declaración de que no se retractarían. César redactó un documento prometiendo respetar esta decisión y lo hizo público en el Foro Romano. Por supuesto, César no se limitó a esto. Curión, quien se proclamaba portavoz de César, explicó incesantemente desde la tribuna rostra por qué César no ejecutaba a los asesinos y por qué terminaba el asunto con el exilio. César considera que, por muy viles que sean estos asesinos, un romano sigue siendo un romano. Por supuesto, habrá quienes se pregunten si es necesario respetar incluso a criminales atroces que han violado varias leyes. Yo mismo pensé así al principio. Me preguntaba por qué nosotros no podíamos invocar la recomendación final del Senado, cuando éste lo hacía cuando se sentía amenazado, suspendiendo la efectividad de la ciudadanía. Correcto. No hay necesidad de considerar las circunstancias de los asesinos. Simplemente ejecutémoslos. El exilio es un castigo demasiado leve. Cuando los ciudadanos comenzaron a protestar, Curión, agitando lentamente la mano, elevó su voz con más fuerza. Podemos argumentar así porque estamos enfadados. ¿Cómo no enfurecernos cuando estos individuos, que sin César habrían sido pisoteados por los cascos de los unos y no disfrutarían de los lujos actuales, se atrevieron a intentar asesinarlo? Pero César ha juzgado que él no debe actuar así. Considera que quien tiene la grave responsabilidad de guiar a Roma debe seguir principios y no dejarse llevar por las emociones. ¿Acaso él no estaba enfadado? Casi muere él mismo, nadie más. Estoy seguro de que su ira era mayor que la de cualquiera de los presentes. Cuando los ciudadanos, calmando sus emociones, se tranquilizaron, Dolabella, tras Curión, comenzó a elogiar la decisión de César. De hecho, el derecho a un juicio y el derecho a elegir el exilio en lugar de la pena de muerte son derechos que todos los romanos poseen. Y esto, naturalmente, es una cláusula que asume la comisión de un delito. Si se niegan estos derechos por ser criminales malvados, ¿no habría demasiadas posibilidades de abuso en el futuro? César ha tomado esta decisión teniendo en cuenta incluso ese aspecto. Los senadores de la facción popular, uno tras otro, añadieron sus comentarios, criticando la ilegalidad de la recomendación final del Senado. En efecto, a partir de este incidente, la recomendación final del Senado quedó relegada a reliquia del pasado. Para el Senado, significaba perder nuevamente un arma poderosa que habían blandido como escudo protector hasta entonces.
Gracias al entusiasta apoyo de los ciudadanos, el procedimiento de exilio de los asesinos avanzó sin obstáculos. Primero, las enormes propiedades de más de 20 patricios pasaron al tesoro, y se determinaron los barcos y escoltas que los llevarían. Como los asesinos estaban detenidos, ni siquiera se atrevieron a desviar bienes. Sin embargo, no llegaron a la desesperación. Mientras uno siga vivo, siempre llega la oportunidad de volver a empezar. Aunque sus bienes fueran confiscados, seguían siendo ex senadores y patricios con muchas conexiones en la facción aristocrática. Con las circunstancias adecuadas, podrían recuperarse inmediatamente. Y César y Marco sabían esto demasiado bien. Después de concluir la reunión del Senado que finalizaba todos los procedimientos para el exilio de los asesinos, César invitó a Marco a su residencia. He hecho todo como querías. ¿Realmente piensas dejarlo así? Sí. ¿No se lo dije? Con esto termino lo que usted y yo debemos hacer. Y no debemos hacer más. Pensé que usarías alguna estrategia adicional, me sorprende. No esperaba que te contentaras con la confiscación de bienes. Aunque no creo que vivan cómodamente en esa zona desértica y calurosa. Se lo han buscado ellos mismos. A pesar de haber tenido varias oportunidades, tomaron decisiones equivocadas y ahora pagan las consecuencias. Ante las significativas palabras de Marco, César, con ojos brillantes, preguntó. Por cierto, dijiste que quien se encargó de este asunto fue Octavio. Tengo entendido que está relacionado conmigo. Sí. Sería como su nieto. Lo he cuidado en Antioquía desde que era pequeño. Apenas debe tener edad para ser adulto, pero ha manejado el asunto muy limpiamente. Parece un talento considerable, ¿qué opinas? Es exactamente como usted imagina. No, probablemente sea un joven con más habilidades de las que usted piensa. Entonces también estarás pensando en tomarlo como yerno. Marco respondió con una sonrisa y luego dirigió su mirada hacia un gran mapa. Aún casi nadie en Roma sabía quién era Cayo Octavio. Incluso César apenas comenzaba a prestarle atención, por no hablar de los demás. Por eso, no había nadie más adecuado para asignarle tareas en lugar de Marco. No, de hecho, ni siquiera era necesario asignarle tareas. Tampoco esta vez Marco había dicho nada. Simplemente delegó en Octavio el manejo de los asesinos y observó cómo se ocupaba del asunto. Y hasta ahora, Octavio nunca lo había decepcionado en este tipo de asuntos. Estaba seguro de que esta vez tampoco lo haría. Toda Roma parecía haber estado esperando la fecha de exilio de los asesinos. Por supuesto, no para despedirlos. Era para burlarse de ellos, despojados de todo y exiliados a pesar de ser nobles respetados. La multitud densamente reunida comenzó a gritar insultos y maldiciones cuando los asesinos aparecieron. Entre ellos, se veían muchos que habían servido bajo César. Era inevitable, ya que casi todos los hombres jóvenes en Roma habían servido bajo su mando. Ya fuera en la guerra de las Galías, en la línea defensiva de los Alpes o en el frente de las estepas del Mar Negro, muchos habían participado en al menos una batalla. Para ellos, Décimo, que había llegado a ser comandante de legión bajo César y luego lideró el asesinato, era un traidor imperdonable. Décimo, desgraciado malagradecido. ¿Así pagas la gratitud recibida del emperador? Eres la vergüenza del ejército romano, Décimo. Los insultos dirigidos a Décimo eran tan fuertes que apenas se oían los dirigidos a los demás asesinos. Décimo, con la cabeza gacha, fue conducido por los soldados y subió a un carruaje. Incluso hasta el momento en que desaparecieron de la vista, las burlas e insultos no cesaron. Los asesinos, escoltados hasta Brundisium, también allí subieron al barco entre todo tipo de insultos. El barco que los transportaba era bastante lujoso y grande. Era tan opulento que surgieron comentarios sobre si no era demasiado lujoso para transportar criminales. El casco era lo suficientemente estable para resistir en alta mar, y se cargaron provisiones suficientes para soportar un largo viaje. Al menos mantienen cierta cortesía básica, supongo que debemos estar agradecidos. Casio suspiró aliviado mientras examinaba los diversos artículos equipados en el interior del barco. Décimo, quizás aún sin recuperarse del shock psicológico sufrido al ser arrastrado hasta aquí, se sentó silenciosamente en un rincón. Casio, dejando atrás a Décimo que parecía completamente aturdido, discutió con Trebonio sobre los planes futuros. ¿Ha oído algo sobre el itinerario del viaje?
Nos moveremos a la provincia de Siria y desde allí bajaremos por tierra. Según tengo entendido, primero iremos a Egipto y luego cruzaremos el Mar Rojo. Aunque sea más inestable, ¿no es mejor pasar más tiempo en barco que atravesar el caluroso desierto? Supongo que sí. Casi nadie aquí habrá marchado por regiones desérticas. Realmente es un alivio. El barco es mucho mejor de lo que pensaba, y hay vino y frutas preparados. Me pregunto si Marco habrá intercedido por nosotros. Trebonio vertió en una copa algo de vino que había sido introducido secretamente envuelto en tela, y bebió un sorbo. Tanto el aroma como el sabor eran indudablemente de alta calidad. Aunque estuvieran siendo expulsados de Roma, se sintió aliviado al pensar que no perderían la dignidad como senadores. Casio asintió mientras recibía la copa de Trebonio. Para empezar, ¿no es gracias a él que esto termine simplemente con el exilio? Y como Egipto es prácticamente territorio de Marco, el viaje también será cómodo. Me he informado un poco, y parece que incluso en la península arábiga, la palabra de Marco tiene más autoridad que la del rey local. Probablemente ya se hayan dado instrucciones para que nos traten con consideración. Recuperados en cierta medida del shock, decidieron tratar de disfrutar del inevitable viaje, imaginando entusiasmados un futuro color de rosa. No ocurrió nada notable durante varios días después de que el barco de escolta dejara el puerto. El clima era soleado, como cuando zarparon de Brundisium, y las olas no eran demasiado altas. El clima actual parece simbolizar nuestro futuro, lo cual es un consuelo. ¿Habrían sido estas palabras un presagio? De repente, descendió una densa niebla, haciendo difícil distinguir lo que había delante. Oye, ¿qué está pasando? Casio agarró urgentemente a un soldado y preguntó. Ah, no se preocupe. Esta región suele tener niebla con frecuencia. Es una señal de que vamos en la dirección correcta, así que simplemente relájese. El mar tiene un clima caprichoso. Como el soldado respondió con calma, diciendo que no se preocupara, Casio también se tranquilizó y volvió al interior del barco de escolta. Parece que esta zona suele tener mucha niebla. No hay necesidad de preocuparse. Los asesinos, tranquilizados por sus palabras, extendieron mantas y se acostaron en el suelo. Con este clima, no hay nada que ver arriba, así que es mejor quedarnos aquí. Pero, yo fui a Alejandría una vez y no había tal niebla. Obviamente no hay niebla todos los días. El soldado dijo que es frecuente, no constante. Cuando usted fue, Trebonio, supongo que era casualmente un día sin niebla. Casio desestimó las palabras de Trebonio sin darles importancia y, como los demás senadores, se acomodó y se acostó. Afortunadamente, en el interior del barco había vino en abundancia, incluso más que agua. Dado que había más vino que agua, los asesinos lo bebían menos diluido de lo habitual. Fuera había una densa niebla, y como el viaje se alargaba, crecía el aburrimiento, lo que hizo que la cantidad de alcohol consumido aumentara proporcionalmente. También contribuía la melancolía de haber perdido toda la riqueza y gloria que disfrutaban en Roma, y la posibilidad de que quizás nunca regresaran a su hogar. Finalmente, cada vez más ebrios, todos los asesinos sin excepción cayeron en un profundo sueño. Ya verán, esto no acaba aquí. Definitivamente tendré éxito en mi regreso y mostraré a ese César, restaurando la República. Casio también, sujetándose la cabeza ligeramente mareada, cayó placenteramente en un profundo sueño. ¿Cuánto tiempo había pasado así? ¡Bang! Los asesinos, que roncaban mientras dormían, se levantaron de golpe al oír el repentino y fuerte sonido. ¿Qué fue eso? Décimo, que había pasado mucho tiempo en el campo de batalla, reaccionó más rápido. ¿Habrá chocado el barco contra un arrecife? Como todo estaba oscuro, Casio tanteó a su alrededor para encontrar el camino a cubierta. Mientras lo hacía, su mano tocó un líquido húmedo. ¿Qué es esto? ¿Derramé vino ayer? Casio no terminó la frase, sintiendo una fuerte sensación de malestar. La cantidad de líquido en contacto con su mano era demasiada para ser vino derramado. Instintivamente, se llevó los dedos a la boca para comprobar el sabor, y su rostro palideció. Agua de mar. Está entrando agua de mar. Capítulo 248. Ante el grito de Casio, los rostros de todos palidecieron. ¿Se está filtrando agua de mar? ¿Se habrá abierto un agujero en el barco? Trebonio y Décimo también palparon frenéticamente el suelo con las manos.
Como era de esperar, la sensación del frío agua de mar en sus palmas les heló el corazón. ¿Por qué está entrando agua? ¿Habrá chocado el barco contra un arrecife? Ahora que lo pienso, creo que escuché un fuerte ruido hace un momento. Los ojos de Casio, que había encendido apresuradamente una vela, se abrieron de par en par. Al comprobarlo visualmente, vio que el agua seguía entrando constantemente desde una esquina. Bien, subamos primero. Creo que había otro barco además del nuestro, podríamos trasladarnos a ese. Décimo, curtido en el campo de batalla, aún no había caído completamente en pánico. En el campo de batalla, los accidentes o problemas menores siempre ocurren. ¿Cómo podría haber sido comandante de legión si cayera en pánico cada vez? Habiendo recuperado la calma, trató de liderar a sus compañeros para subir a la cubierta del barco. Pero ni siquiera eso salió como esperaba. Maldición. El pasaje hacia arriba está cerrado. ¿Qué? Imposible. Cuando los compañeros que iban a la cabeza no pudieron avanzar, la ansiedad se reflejó en los rostros de quienes estaban abajo. El agua de mar ya había subido hasta los tobillos. Si seguían allí, podría ser realmente peligroso. Décimo, mirando alrededor, tomó un barril que había contenido vino y lo pasó a los senadores que estaban arriba. Si está bloqueado, rómpelo. De todos modos, es una puerta de madera, se puede romper. Por fin reaccionando, los senadores comenzaron a golpear la puerta que bloqueaba el pasaje con objetos duros como las tapas de los barriles de vino o sillas. ¡Ah! ¡Ábrete! Por favor, ábrete. ¡Bang! 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 En situaciones desesperadas, las personas a veces muestran una fuerza mucho mayor de lo normal. Este era exactamente el caso. Los asesinos, golpeando locamente la puerta con varios muebles, finalmente lograron arrancar aproximadamente la mitad de la puerta que bloqueaba la entrada. Un poco más de fuerza. Si rompemos esto, podremos subir. Casio pateó con toda la fuerza que pudo reunir. Hacía tiempo que se había quitado la toga que llevaba incluso en el barco para mantener su dignidad. Debido al esfuerzo repentino, tenía rasguños por todas partes e incluso le sangraban los dedos, pero a no le importaba. Todos se esforzaron al máximo con la determinación de no morir en un lugar así. Crack. Con el sonido de algo pesado rompiéndose completamente, sonrisas de alivio aparecieron en los rostros de todos. Subamos todos. Debemos trasladarnos rápidamente al otro barco. Incluso sin que Décimo lo gritara, los asesinos ya estaban corriendo hacia la cubierta a la máxima velocidad posible. En el momento en que pensaba que, a pesar del accidente, habían resuelto bien la situación, Décimo frunció el ceño ante una sensación inquietante que invadía su pecho. Pero, ¿por qué ningún soldado ha bajado a ver? Si hubiéramos chocado contra un arrecife, deberían haber venido a explicar la situación. ¿No sabían que se filtraba agua desde abajo? Algo no encajaba. Era imposible que no notaran que el agua comenzaba a subir, y también era imposible que no oyeran el ruido de la conmoción mientras intentaban romper la puerta. No puede ser, no, eso es imposible. Eso no es propio de César. Por un momento, una terrible posibilidad cruzó su mente, pero inmediatamente la descartó sacudiendo la cabeza. Aunque habían intentado asesinar a César, Décimo lo había observado durante mucho tiempo sirviendo bajo su mando. César no era al menos alguien que dijera una cosa y luego hiciera otra. Aunque muchas veces había sorprendido a sus oponentes con estrategias que nunca hubieran imaginado, nunca había traicionado a desdiciéndose de sus propias palabras. Si César había dicho que los salvaría, los salvaría. Alguien que había mantenido sus promesas incluso con los bárbaros de Galia y Germania no rompería una promesa hecha a ciudadanos romanos. Pero los presentimientos inquietantes suelen ser certeros. Los asesinos que habían subido llamaron a gritos a los soldados e informaron de la situación interior. Oigan. ¿No hay nadie? Se ha abierto un agujero en el fondo del barco. No es momento de estar tranquilos. Debemos trasladar inmediatamente alimentos y agua a otro barco y cambiarnos. Las personas que gritaban a todo pulmón se miraron unas a otras con expresiones de desconcierto ante el inesperado silencio. No se veía a nadie en la cubierta. Ni los soldados que deberían estar vigilando, ni los navegantes que deberían confirmar que el barco navegaba correctamente. ¿Qué es esto? ¿Están todos dormidos?
Entonces, parece que nadie se dio cuenta cuando el barco chocó contra un arrecife. Vaya, la disciplina militar está realmente relajada. Casio suspiró con voz abatida. Sin embargo, en su voz se filtraba una inconfundible ansiedad. Lógicamente, ¿tiene sentido que no haya nadie visible en el barco? Pensando racionalmente, lo correcto sería asumir que no se ven porque no hay nadie. Entonces, ¿por qué los soldados habrían abandonado el barco por su cuenta? ¿Porque no sabían que los asesinos estaban durmiendo abajo? ¿O porque la situación era tan urgente que simplemente lo olvidaron? Ambas suposiciones son absurdas. El hecho de que la puerta de subida estuviera cerrada con llave también respaldaba esta inquietante conjetura. Por mucho que lo pensara, la respuesta era una sola. Esto había sido un movimiento planificado. ¿César realmente planea eliminarnos de esta manera? A medida que pasaba el tiempo, además de Casio y Décimo, otros comenzaron a comprender la situación actual. En realidad, no es que entendieran tarde la situación por falta de inteligencia o irracionalidad. De hecho, todos probablemente habían imaginado el peor desenlace en algún rincón de su mente. Sin embargo, por miedo a que esa suposición se convirtiera en realidad, habían tratado de ignorarla deliberadamente. Pero cuando la cruel realidad los golpea de frente, ya no se puede negar. No hay nadie. He buscado por todas partes, pero no se ve ni una hormiga. Ante el lamento de Trebonio, Casio cerró los ojos apretando los puños hasta hacerse sangrar. Con esta densa niebla es difícil confirmarlo, pero, probablemente se trasladaron al barco que nos seguía y se alejaron. César tenía la intención de hacer esto desde el principio. Es extraño. El César que conozco no es alguien que haría un plan tan despiadado. Ante el murmullo aturdido de Décimo, el rostro de Trebonio se retorció como un pedazo de papel. Si no fue César, entonces ¿quién más planearía algo así? No, no lo sé. Quizás alguien que le es excesivamente leal actuó por su cuenta. De todos modos, esto no es el estilo de César. Algo está mal. Décimo había podido mantener cierta racionalidad hasta ahora porque estaba convencido de que conocía bien a César. César nunca mataría a un romano sin una razón justificada. Esta convicción fundamental le había permitido no tambalearse. Incluso ahora, esa idea no había cambiado. Mientras otros asesinos maldecían a César y gritaban, Décimo era diferente. Pero era innegable que había sido corto de miras. Debería haber considerado que, incluso si no fuera César mismo, aquellos que lo seguían podrían causar problemas. Definitivamente hay un grupo que quiere proclamar a César como rey, aunque él mismo no tenga esa intención. No estaba equivocado. Crack. Splash. Cuando el agua superó cierto nivel, el barco, que apenas se mantenía a flote, se inclinó hacia un lado con un fuerte ruido. ¡Ah! Júpiter. Neptuno, por favor sálvanos de las manos de ese malvado César. Los asesinos lloraban y sollozaban buscando a los dioses con voces quebradas. No podían hacer nada. El vasto mar abierto por todas partes. No había ayuda a la vista y el barco se hundía irremediablemente. Los que aún no habían perdido completamente la esperanza buscaban objetos que pudieran flotar en el mar. Sin embargo, sobrevivir milagrosamente con tales objetos es algo que solo ocurre en los mitos. Además, con la densa niebla en la zona, ni siquiera los barcos pesqueros se acercarían. Los soldados habían dicho que iban a Alejandría, pero ahora incluso eso era dudoso. Probablemente, casi con certeza, la posición actual del barco era el medio del mar, lo más alejado posible de la costa. Todo había sido un juego amañado, perfectamente planeado desde el principio. Quien tenga la autoridad para llevar a cabo algo así debe ser al menos un pretor. Aunque ya no tenía sentido, Casio, que estaba descartando sospechosos, se detuvo de repente. Espera. Entonces, ¿el vino también era parte del plan para embriagarnos? Ciertamente, la cantidad de vino parecía excesiva. Si todos no hubieran caído en un sueño profundo tras beber, habrían notado de antemano que los soldados abandonaban el barco. Pero según tengo entendido, quien permitió la entrada de este vino fue... La deducción de Casio, con el rostro pálido, no pudo continuar. El barco, incapaz de soportar el peso, se partió en dos, haciendo que la mayoría de las personas se deslizaran hacia abajo. El mar cruel los devoró sin piedad, sin importar si eran de noble cuna o plebeyos.
Por muy poderosos que fueran, ante la naturaleza son infinitamente impotentes. Las olas agitadas del Mediterráneo, tras engullir a más de 20 líderes de la facción aristocrática, seguían como siempre. Se abatían cruelmente sobre las cabezas de quienes desesperadamente intentaban mantenerse a flote, hundiéndolos en las profundidades. El mar, que se había agitado violentamente, volvió a calmarse horas después, pero no se veía a nadie en la superficie. Solo los restos del barco flotando en el mar tranquilo sugerían lo que había ocurrido. La noticia del naufragio del barco que escoltaba a los exiliados llegó relativamente rápido a Roma. Esto se debió a que varios soldados lograron escapar y llegar a Roma. Sus testimonios eran unánimes. Los exiliados intentaron apoderarse del barco para huir hacia Grecia en lugar de Egipto. En medio de la lucha por el control del barco, se abrió un agujero y se hundió. Nos trasladamos al barco cercano, pero no pudimos verificar el bienestar de los exiliados. Entre los soldados del barco había varios sobornados por los exiliados. ¿No habrán estado planeando escapar desde el principio? En realidad, menos de la mitad de los soldados regresaron a Roma. Cuando esta noticia se difundió, los ciudadanos se indignaron, y la facción aristocrática, que ya estaba en declive, recibió el golpe definitivo. Intentar escapar a pesar de haber recibido un trato clemente como el exilio en lugar de la pena de muerte era un comportamiento inaceptable. Las repercusiones afectaron no solo a los asesinos, sino a toda la facción anti-César. Todos los ciudadanos esperaban un pronunciamiento de César, pero él no actuó precipitadamente. Juzgando que era un momento para moverse con más cautela que de costumbre, intuyó que el futuro de Roma estaba en una encrucijada crucial. Y como si leyera la mente de César, Marco llegó a su residencia. Capítulo 249. ¿Tú también sabías de este asunto? César fue directo al grano sin rodeos. ¿A qué asunto se refiere? Marco, sin inmutarse, le sirvió té con calma y se lo entregó a César. Este, tomando la taza, preguntó nuevamente con expresión seria. No hay razón para fingir ignorancia a estas alturas. ¿Qué ha pasado? No me dijeron que llegarían tan lejos. Supongo que se refiere al accidente que ocurrió. ¿Accidente? Sí. Se comenta ampliamente que fue un desafortunado accidente. Si hubieran aceptado dócilmente el exilio, ¿por qué tomaron una decisión tan equivocada? Lo que Marco expresaba reflejaba el sentimiento de la mayoría de los ciudadanos romanos. Aunque era un gran incidente donde patricios poderosos habían muerto en masa, nadie mostraba compasión. Arrestados en flagrante delito mientras intentaban asesinar a César, el máximo héroe de Roma, en la Cámara del Senado. Y sumado a que después intentaron sobornar a los soldados para apoderarse del barco de escolta y escapar, era natural que recibieran todo tipo de críticas. Pero César veía claramente que esto no había sido un accidente. En realidad, no creo que tuvieras intención de ocultarlo. No es la primera vez que haces comentarios significativos en mi presencia. No intentaba revelarlo particularmente, pero tampoco ocultarlo. Como le dije antes, fui más bien un observador en este plan. Ya me dijiste antes que no lo dirigiste tú. Pero realmente me estás diciendo que no interfiriste en absoluto, ni viste ni escuchaste nada. Entre los asesinos había personas que conozco bien. No me parecía deseable ni dejarme llevar por los sentimientos y ser indulgente, ni eliminarlos fríamente más allá de lo necesario. Casio había sido un amigo cercano en su juventud, y los demás eran todos rostros familiares que había visto muchas veces. Por eso había confiado el manejo de ellos completamente a Octavio. Por supuesto, también tenía la intención de comprobar las habilidades de Octavio. César, intuyendo los pensamientos de Marco, chasqueó la lengua. Entonces, toda esta campaña de opinión pública que está ocurriendo en Roma también es obra de ese joven amigo. Sí. Personalmente, creo que han manejado el asunto de manera más que satisfactoria. Parece más que satisfactorio, ¿no dijiste que apenas había alcanzado la mayoría de edad? Así es. Por eso es un talento del que se puede esperar aún más en el futuro. César negó con la cabeza, como si no pudiera creerlo. Él se enorgullecía internamente de poseer un juicio y una racionalidad superiores a los de cualquier otro. Sin embargo, incluso César mostró muchas inmadurezas cuando no tenía aún 20 años. Comparándolo con su yo del pasado, Octavio no parecía quedarse atrás.
De hecho, no sería exagerado decir que era incluso superior. Lo que más llamó la atención de César fue la fría determinación de Octavio. Normalmente, un joven de esa edad dudaría cuando tuviera la opción completamente en sus manos. Aunque entendiera mentalmente que debía resolverlo, tendería a vacilar a la hora de ejecutarlo. Podría tener que asumir la responsabilidad si algo saliera mal, y sobre todo, el trasfondo de los oponentes no era precisamente débil. Casio era amigo de Marco, a quien Octavio le debía mucho, y Décimo era pariente lejano de César. Aunque fueran criminales que intentaron asesinar, definitivamente no eran personas que un joven plebeyo recién llegado a la adultez pudiera tomar a la ligera. Sin embargo, Octavio los eliminó limpiamente sin la menor vacilación. No parecía un acto impulsivo debido a su juventud. Para serlo, la gestión de los acontecimientos posteriores y la formación de la opinión pública se habían llevado a cabo demasiado suavemente. La prueba era que había sentido que quien dirigía el asunto no era Octavio, sino Marco. ¿Cómo manejó las consecuencias? En este tipo de asuntos, el manejo posterior es tan importante como la ejecución. Sabes que si se descubriera el rastro, podría convertirse en un problema grave, ¿verdad? No tiene que preocuparse por eso tampoco. Lo terminó perfectamente, sin dejar nada que criticar. ¿Cómo? ¿De qué manera dijo que silenciaría a los soldados? Los pocos soldados que regresaron a Roma ya eran personas a su servicio desde hace tiempo. Y como vivirán cómodamente en la provincia de Asia Menor en el futuro, será difícil encontrarlos en Roma. El resto de los soldados ya están viviendo en otras regiones donde recibieron tierras. Por supuesto, también se ha completado el cambio de identidad, así que será imposible encontrarlos. Sobre todo, excepto los leales que regresaron a Roma, los otros soldados ni siquiera saben quién está detrás de todo esto. Más bien, creerán que hay personas con rencor hacia la facción aristocrática. Cuanto más escuchaba, más le interesaba a César este joven llamado Octavio. En la historia original, Octavio se convirtió en el gobernante efectivo de Roma justo después de cumplir los 30. Aunque carecía por completo de talento militar, ya desde antes se consideraba que su habilidad política estaba más desarrollada que la del propio César. Además, el Octavio actual había crecido junto a Marco, recibiendo educación directamente desde una edad mucho más temprana. Era un entorno donde inevitablemente desarrollaría sus habilidades más rápido que en la historia original. Por cierto, ¿no te preocupa que eliminar completamente a los optimates de esta manera te afecte también? La percepción pública te sitúa como líder de la facción aristocrática. Me he mantenido completamente al margen de este incidente. Y planeo usar esto como pretexto para reformar a los optimates, que han sido excesivamente autoritarios. Nadie podrá oponerse, y de hecho tendrán que estar de acuerdo para sobrevivir. De todos modos, no tienen opción, ya que ahora carecen de poder. Cierto, de hecho, los ciudadanos probablemente te perciben ahora más cercano a mí que a los optimates, así que no debería haber problema. Entonces, ¿cuándo piensas regresar a Antioquía? Planeo quedarme por un tiempo. Ahora que ha surgido una excusa adecuada, debo aprovecharla al máximo. Marco llegó la taza de té a sus labios con una sonrisa placentera. El aroma del té bien preparado le parecía especialmente fragante hoy. Así que nunca tuviste intención de ir a Antioquía desde el principio. Lo que me espera al volver es un procesamiento infinito de documentos, así que naturalmente quiero regresar lo más tarde posible. Al oír la respuesta de Marco, César dirigió su mirada hacia la enorme pila de documentos colocada a su lado. Marco fingió no ver la sonrisa amarga que apareció en el rostro de César y sorbió su té. Como había señalado César, Marco nunca tuvo intención de regresar inmediatamente a Antioquía. El continuo acto de que regresaría tenía como objetivo presionar a los asesinos y hacerlos actuar. Casualmente, había una buena excusa de que Marco debía ir para estabilizar la región griega, por lo que los asesinos tomaron sus palabras al pie de la letra. La región griega ya había sido atendida hace mucho tiempo, pero los asesinos no tenían forma de saberlo. Si Octavio no hubiera manejado bien el asunto, habría tenido que regresar a Antioquía, pero Marco sabía que eso no sucedería. Y el resultado fue exactamente como había previsto. Últimamente, estoy cada vez más convencido de que la mejor decisión de mi vida fue casar a Julia contigo. Yo también creo que casarme con Julia fue la mayor fortuna de mi vida. No solo para ti y para mí, sino también para Roma.
Gracias a eso, podremos comenzar las reformas sin perder tiempo. Entonces confiaré en ti. Para las próximas reformas, el papel más importante es el tuyo, suegro. Establecer las bases que durarán cientos de años, un trabajo abrumador pero inmensamente glorioso. Observa. No te decepcionará. César sirvió vino en una nueva copa y se la ofreció a Marco. Marco, levantando la copa hacia el cielo, dijo: ya que estamos así, que el pontífice máximo nos conceda sus palabras de bendición. César, sumido brevemente en sus pensamientos, sonrió y chocó las copas. Por el futuro de Roma. Marco respondió con una sonrisa. Por el futuro de Roma. Mientras Marco y César intercambiaban animadamente ideas sobre el futuro, Octavio recibía a un invitado que lo esperaba. Justamente pensaba que ya era hora de que me visitara. Contrariamente a la voz clara y directa de Octavio, el rostro de quien recibía la bienvenida no podía describirse como bueno ni por cortesía. El hombre sentado frente a él, con una expresión completamente abatida, no decía ni una palabra y solo suspiraba profundamente. ¿Bruto, aún sufre de remordimientos? ¿Cómo podría estar tranquilo? Hizo lo que debía hacer. Lo que ocurrió después no es su culpa, y no tiene por qué responsabilizarse. Lo sé. Pero, el corazón humano no se divide tan limpiamente. A diferencia de Bruto, que se agarraba la cabeza atormentado, Octavio mantenía una actitud serena. A pesar de más de 20 años de diferencia de edad y la disparidad de estatus, era evidente que el control de la conversación lo tenía Octavio. Recuerdo claramente que cuando vino la última vez, dijo que no se arrepentiría pasara lo que pasara. Así fue. En ese momento, pensé que terminaría solo con el exilio. Por el futuro de Roma, lo consideré necesario. Podía verlo como un pequeño sacrificio por un bien mayor. Pero nunca pensé que ocurriría tal accidente. Fue un desafortunado accidente. No, en realidad no fue un accidente, sino una tragedia provocada por su propia ambición excesiva. Creo que no hay necesidad de que usted desperdicie energía en esto, Bruto. Bruto asintió débilmente. Las palabras de Octavio siempre eran lógicas y objetivas. Este asunto definitivamente no era responsabilidad de Bruto. ¿Cómo podían haber tomado una decisión tan estúpida, arrojando no solo sus vidas sino también su honor al fango? Bruto sinceramente no podía entenderlo. A estas alturas, incluso dudo de sus palabras de que empuñaron la espada por el futuro de la República. Me pregunto si yo era el único que realmente se preocupaba por el bienestar de Roma y la República, y si ellos simplemente usaron el futuro de la República como excusa para su propia riqueza y gloria. Tengo estas dudas. No es una duda, es un hecho. ¿Realmente cree que cometieron sus actos albergando alguna gran convicción en sus corazones? Por supuesto que no. Si realmente fuera así, ¿por qué aceptaron ávidamente la propuesta de terminar con el exilio? Si realmente tuvieran una determinación firme, habrían resistido sacrificando sus vidas. De hecho, en el pasado, nuestros antepasados y los filósofos griegos no doblaron sus convicciones ni con una espada en el cuello. Comparándolos con tales grandes hombres, es evidente que los asesinos no tenían ninguna convicción. Todavía me cuesta creerlo. Personas con las que intercambié tantas conversaciones. Bruto, usted ya lo sabía, ¿verdad? Por eso vino a mí y confesó su verdad. Ese día, usted hizo lo que debía hacer. No fue de ninguna manera una traición. Más bien, fue una noble decisión por el futuro de Roma. Bruto, incapaz de sostener la mirada bondadosa de Octavio, bajó profundamente la cabeza. Los idos de marzo. La impactante verdad de ese día finalmente comenzaba a fluir de los labios de Bruto. Capítulo 250. En ese momento, pensé que estaba haciendo lo que debía hacer. Creí que incluso entre amigos cercanos, no se puede permitir un comportamiento incorrecto, eso es lo que creía. No se trataba de una traición. Me repetí a mí mismo más de 100 veces que estaba haciendo lo correcto. Tiene razón. Recuerdo haberle dicho lo mismo varias veces. No es por eso que usted, señor Brutus, hizo una actuación tan convincente ese día, porque realmente lo creía. Como no estuve presente, no lo sé, pero el señor Marcus dijo que incluso él casi se lo creyó. El rostro de Brutus se oscureció cada vez más. Parece que ellos se dieron cuenta de inmediato de que los había traicionado. Aunque lo negué, no puedo negar el hecho de que mi delación nos llevó a la ruina. Porque es la verdad.
Normalmente, dijo Octavius con indiferencia mientras servía algunos aperitivos, no se considera traición denunciar un acto criminal grave. Más bien es algo digno de elogio. Pero Cassius confiaba en mí como familia y me contó sus planes. Yo, se los conté a usted. Creo que fue una acción verdaderamente heroica. Incluso si son amigos cercanos, si toman un camino equivocado, no hay más remedio que detenerlos. Fue una decisión digna de alguien con la sangre de Brutus. Con los continuos elogios de Octavius, el rostro casi moribundo de Brutus recuperó un poco de vida. Mi tío Cato y otros están indignados, diciendo que injustamente me han tachado de traidor. Parece que no creen que yo hubiera actuado para beneficiar al señor Caesar, por muy incorrecta que fuera la idea del asesinato. No hay necesidad de aclarar eso. Considerando que la opinión pública sobre los asesinos está en su peor momento, no importaría, pero revelarlo abiertamente no sería una buena decisión. Pienso lo mismo. Los ciudadanos pueden decir que hice lo correcto, pero no creo que los patricios me vean con buenos ojos. Aunque parecía haber recuperado completamente la compostura, su semblante seguía sin ser bueno. El señor Marcus también aprecia mucho su decisión. Sus acciones no fueron en absoluto por el señor Caesar, ¿verdad? Fueron por el futuro de Roma. Así que no se preocupe demasiado. Gracias por decir eso. Hice bien en hablar contigo. Entonces, ¿puedo asumir que el plan continúa según lo previsto? Por supuesto. Probablemente podrá ver el inicio de las reformas a más tardar el próximo mes. Confié en tus palabras y rechacé a todos los que consideraban mis amigos. Así que por favor, demuéstrame que mi elección no fue un error. No le pediré que confíe en mí. Mostrarle con acciones en lugar de palabras es la mejor manera de ganar su confianza. Octavius respondió con voz alegre. No se podía encontrar ninguna falsedad en su rostro ni en sus ojos. Brutus de repente se dio cuenta de que estaba mirando a este joven con los ojos de un político experimentado, y sonrió amargamente. No sabía por qué lo olvidaba tan a menudo, pero la persona frente a él era 20 años más joven que él. Sin duda era inteligente y perspicaz, pero todavía era un novato sin experiencia política. Si estuviera mintiendo, seguramente ya se habría notado. Parece que me he vuelto hipersensible por todo el trabajo que tengo últimamente. Brutus decidió enterrar los recuerdos de sus viejos amigos en el fondo de su memoria. Aunque ciertamente era lamentable que hubieran fallecido, no se arrepentía de su elección. Las historias que había escuchado en la mansión de Marcus fueron lo suficientemente impactantes. ¿Qué es una verdadera república? El tema que Marcus había planteado seguía dando vueltas en la mente de Brutus, haciéndole preguntas interminables. Su convicción de que la república era el camino que Roma debía seguir no se había tambaleado. Era tanto su creencia política como un elemento que elevaba su autoestima. Sin embargo, sentía que era necesario considerar qué tipo de república sería verdaderamente el sistema ideal. ¿Sería mejor mantener el sistema actual tal como está, o avanzar hacia una forma más desarrollada? Varias preguntas se entrelazaban una tras otra. La historia había demostrado que la democracia como la de Grecia no era más que una ilusión. Grecia había decaído, mientras que Roma, que había elegido la república, había prosperado y se había convertido en la potencia mundial. Pero, ¿significa eso que el sistema romano es absoluto y el mejor sistema único? Antes estaba convencido de que así era, pero recientemente ya no podía estar seguro. Por muy excelente que fuera el sistema republicano, varios problemas sociales surgían año tras año. Incluso los patricios no desconocían este hecho. Pero, naturalmente, los patricios eran un grupo unido por diversos intereses, por lo que no podía surgir una solución unificada. Había quienes abusaban del sistema para llenarse los bolsillos, y muchos que, a pesar de despreciar a tales personas, se mantenían al margen y simplemente observaban la situación. Incluso ellos compartían la idea de que se debía castigar a quienes intentaran reformar el Senado debido a estos problemas. Por eso las reformas nunca podían realizarse, y cada intento de reforma resultaba en derramamiento de sangre. Brutus había tenido varios pensamientos al ver estas escenas durante su infancia. A veces había sentido escepticismo, pero creía que no había nada que pudiera hacer. La influencia de Cato, su mentor político, fue significativa. Aunque hubiera muchos individuos repugnantes, no existe un sistema perfecto en el mundo.
Los efectos secundarios y los incidentes ocurren en todas partes, y aunque esos aspectos deben corregirse, el orden republicano liderado por el Senado no debe ser sacudido. Esta era la tesis de Cato, y Brutus pasó su juventud escuchando estas palabras hasta el cansancio. Naturalmente, después de convertirse en un joven adulto, él también comenzó a ver Roma desde esta perspectiva. Para entonces, había llegado a resignarse en parte a que los problemas que no se habían corregido eran simplemente problemas que existían en todas partes del mundo. En realidad, no era algo incorrecto. En cualquier país o cultura que se mirara, la mayoría tenía problemas peores que los de Roma. Grecia caída, Egipto en decadencia. Galia y Germania, que no eran más que pueblos bárbaros. Dondequiera que mirara, solo se profundizaba su convicción de que no había lugar mejor que Roma. Lo que sacudió esta creencia fue precisamente la existencia de Marcus. Este hombre de su misma edad resolvía con facilidad los problemas profundamente arraigados que Roma no había podido resolver hasta ahora. Al ver problemas resolverse tan fácilmente que casi parecía incorrecto, Brutus no pudo evitar dudar de la capacidad de resolución de problemas del Senado. Cuanto más se destacaban Caesar y Marcus, más crecía esta ansiedad. Porque Roma había cambiado innegablemente para mejor, había progresado, y se podía ver vitalidad en los rostros de los ciudadanos. Quizás el republicanismo liderado por el Senado estaba comenzando a mostrar sus límites. No tenía la menor intención de apoyar un sistema dictatorial, pero ¿qué pasaría si surgiera una forma más desarrollada de sistema político? Era difícil garantizar que no se inclinaría hacia ese lado si surgiera una forma de realizar un republicanismo más sofisticado que el actual. La ansiedad que sintió cuando Cassius dijo que eliminaría a Caesar fue porque tenía fuertes dudas sobre la república de la que hablaban. ¿Realmente se recuperaría la pureza de la república si Caesar desapareciera? El Brutus de su juventud podría haber pensado así. Pero el Brutus actual encontraba difícil estar de acuerdo con la opinión de Cassius. Si Caesar desapareciera, Roma más bien caería en un gran caos. Por lo que podía ver, el Senado actual no tenía la capacidad de manejar ese caos. Entonces, era obvio hacia dónde se dirigirían las cosas. Los patricios, sumidos en el caos, acudirían a Marcus, y como siempre, Marcus corregiría la situación de emergencia. Si eso sucediera, naturalmente, todo el poder se concentraría en una sola persona, Marcus. Realmente, cuando llegara ese momento, aunque Marcus no quisiera la dictadura, la situación se lo permitiría. Brutus estaba seguro de que no sería así. Considerando las repercusiones que traería la muerte de Caesar, tendría que asumir el cargo de dictador y gobernar Roma durante al menos 1 o 2 años. El equilibrio mantenido por los dos pilares de Caesar y Marcus se rompería, y todo el orden se reorganizaría alrededor de un solo gobernante. Esto es más bien un atajo hacia la caída de la República. Cassius había descartado estas preocupaciones de Brutus como infundadas. Estás viendo las cosas demasiado negativamente. Marcus, como suya, fortalecerá el poder del Senado y abandonará limpiamente su posición. Era una predicción complaciente que no consideraba en absoluto cómo las reformas de Sulla habían terminado en un completo fracaso. No hay futuro ni esperanza en este asesinato. Brutus escuchó el plan de Marcus justo después de llegar a esa conclusión. Fue impactante. Brutus preguntó varias veces si esto realmente era posible. Marcus respondió que era un futuro que inevitablemente llegaría algún día. Brutus quedó completamente cautivado por la sorprendente concepción e instituciones que nunca había imaginado. El tiempo de reflexión no fue largo. Así fue como Brutus, sin la menor vacilación, le reveló completamente a Octavius los planes de Cassius. Aunque esto llevó a los asesinos, incluido Cassius, a un desafortunado final, no se arrepentía. Quería ver con sus propios ojos el futuro de Roma que Marcus había prometido. Aunque dijo que podría ser un futuro que no llegaría durante sus vidas, no importaba. Incluso si él no lo veía, sería suficiente si pudiera ser una piedra angular para ese futuro. Ese era el verdadero sentimiento de Brutus, sin la menor falsedad. Parece que no habrá ningún problema con Brutus. ¿En serio? Pensé que vacilaría un poco, es sorprendente. Debe estar bastante cautivado por el plan del señor Marcus. Desde mi punto de vista, solo parecía una pobre víctima más que se verá abrumada por el trabajo.
Octavius, sonriendo con descaro, apiló ordenadamente el montón de documentos que había recibido de Marcus. Ante este comentario mordaz, Marcus tosió incómodamente y tomó asiento. Alguien podría pensar que trato mal a la gente. Si el señor Septimus o el señor Publius, que probablemente están procesando documentos ferozmente en este momento, escucharan esto, probablemente tendrían mucho que decir. Entonces, si Brutus se une, esos dos estarían más bien contentos, ¿no? Y tú también, ¿no? No puedo negarlo. Solo me entristece no poder negar que la desgracia ajena es la propia felicidad. Quizás sea cierto que los humanos nacen con una naturaleza malvada. Por cierto, ¿salió bien su visita al señor Caesar? Por supuesto. Marcus bajó un poco la voz. Después de escuchar la larga historia, Octavius mantuvo una expresión serena, como si lo hubiera esperado. Como pensaba, él lo entendería. Creo que podemos pedirle que interprete el papel de villano de manera más activa a partir de ahora. ¿Tú también piensas que no debemos perder esta oportunidad? Por supuesto. Creo que cuando tienes las riendas, debes seguir presionando para obtener resultados perfectos. Por supuesto, hay que evitar acabar completamente con ellos, porque incluso un ratón puede morder a un gato cuando está acorralado. Hay que arrinconarlos, ni matarlos ni dejarlos vivir, sino atacarlos constantemente. Octavius era tan frío y despiadado que Marcus quedó asombrado. Su método era completamente diferente al de Caesaro Marcus. Si tuviéramos que compararlo, estaría más cerca de Sulla, cuya crueldad llegaba al cielo. Por supuesto, como utilizaba métodos mucho más sofisticados y meticulosos que Sulla, otros no se daban cuenta de este hecho. Puedo adivinar más o menos, pero supongo que tu próximo objetivo es... Sí. Como usted sospecha, señor Marcus, son esas dos personas. Fin del capítulo 250.